Todos hermanos, gracias por unirse en este momento. Sin duda sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones, así como ya les platicaré durante el tema este tiempo, lo que el Señor también ha puesto en mi corazón. Y pues me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes esta noche. En verdad, ver las caritas de cada uno de ustedes así en cuadritos es pensar en todo lo que el Señor hace unos años nos prometía. Y aquí están cada uno de ustedes unidos para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces yo quiero invitarlos antes de iniciar, antes de que abordemos totalmente el tema de la adoración, quisiera invitarlos a que se pongan muy alegres. Amén. Que sonrían, que por ahí se despreocupen de lo que está pasando alrededor y escuchemos totalmente lo que el Señor nos quiere decir. Pero me refiero tanto a la alegría en este momento, porque todo lo que vamos a escuchar hoy en verdad sé que va a alegrar sus corazones, sé que van a querer incluso agarrar sus instrumentos en ese momento para componer algo nuevo para el Señor, para poderle decir con palabras diferentes al Señor cuánto le aman, amén. Entonces por eso los invito nuevamente, alégrense, si quieren sonríe a la cámara, aunque te vea ahí tu mamá, tu esposa, no sé, y diga, este está loco, tú no te preocupes, sonríe en este momento por todo lo que va a recibir tu corazón, amén. Entonces, empecemos, hermanos. Hoy me toca compartir con ustedes lo que es la adoración. Amén. Veíamos en la charla pasada lo que es la alabanza. Hoy vamos a ver la adoración. Y vamos a empezar con algunos significados, tanto del catecismo de la iglesia como del diccionario, así, si usted lo toma, lo que dice, lo que es la adoración, que nos va a ayudar a complementar todo esto. Amén. Entonces, iniciando, les platico que la adoración, si usted lo busca en un diccionario, habla de que es un culto, escuche bien, un culto, así en letras grandes, un culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Otro significado dice amor o cariño profundos. Otro significado en otro diccionario diferente dice considerar muy buena o agradable una cosa, gustar de algo en extremo, amén. Entonces más o menos nos va dando una apertura de lo que es adorar, de que sin duda lo hemos experimentado cada vez que cantamos, cada vez que nos postramos, cada vez que estamos delante del Señor Jesús. De cierta manera es un amor profundo que nosotros sentimos por el Señor, o es ese rendirnos ante aquello que nosotros consideramos bueno o excelente, amén. Vamos con otro significado y ya vámonos un poquito profundizando en que sea con base, al catecismo de la iglesia, muy bien. Entonces, en el numeral 2096, si gusta anotar, en el numeral 2096 nos habla muy profundamente de lo que es la adoración y dice que es el primer, escuche bien, el primer acto de la virtud de la religión. Muy bien, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que es la primera actitud que todos nosotros como cristianos deberíamos de tener, amén. Todos por ser llamados cristianos es la primera actitud que deberíamos tener, adorar. Naturalmente adoramos, naturalmente hemos nacido para adorar, amén. Entonces, adorar a Dios es reconocerle como Dios, dice el catecismo de la iglesia en este numeral, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Como dice la palabra de Dios en Lucas 4:8, dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Amén. Adorarás al Señor tu Dios y solo Él te dará culto. No sé si el hecho de que yo les comente, de que en este numeral diga que es la primera actitud de todo cristiano, no los lleva a pensar que, ¿qué dice el primer mandamiento de la iglesia? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amén. Entonces nos damos cuenta de que esta actitud de adorar viene a ser algo primordial en nuestra vida como cristianos, no únicamente como músicos, como cristianos. Todos los que nos llamamos cristianos, nuestra primera actitud natural es adorar, amén. Después, en el numeral 2097, también nos habla de algo muy bello que dice que adorar a Dios, escuche bien, es reconocer en el respeto y la sumisión absoluta la nada de la criatura, que solamente existe por Dios. Es que nosotros, tú y yo, nos reconocemos delante del Creador, criaturas diminutas, pequeñas, que sin Él absolutamente somos nada, amén. Adorar a Dios, por lo tanto, dice, es alabarle, exaltarle
y humillarse a sí mismo como lo hace María en el Magnificat, amén, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Entonces, este numeral 2097 nos habla de que nosotros, cuando nos postramos, cuando nos volvemos nada, y por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, ¿no? Ese momento cuando estamos delante del Señor, doblamos rodillas y lo vemos a Él tan grande y tú dices, wow, Señor, me veo tan pequeño. Eres tu criatura, reconociendo que sin el Creador no somos absolutamente nada, amén. Y un ejemplo que pone aquí es María. Si nos vamos, por ejemplo, en Lucas, donde nos habla del Magnificat, le voy a leer un versículo que dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Por lo tanto, vemos que la actitud que nos enseña María de adorar es de reconocer totalmente de que en la nada que yo soy, Él es todo, amén, y que sin Él no puedo, pero mi alma, mi entrega, mi corazón lo reconoce como un todo, amén. Por lo tanto, si seguimos con este ejemplo de María, queridos hermanos, la adoración, escuche bien, del Dios único libera al hombre del repliegue de sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Y nos damos cuenta fácilmente con María. Y cuando nos damos cuenta que ella pone su mirada totalmente en la misión que Dios tiene para ella, pone la mirada totalmente en Él, en el Dios único, ella se ve librada de todos los repliegues de sí misma, es decir, se olvida del egocentrismo, no se ve atada a la esclavitud del pecado ni de la idolatría del mundo. Entonces, eso es algo natural que sucede cuando tú y yo adoramos con todo el corazón a nuestro Dios. Dejamos de vernos a nosotros mismos, dejamos de ser esclavos del pecado y dejamos de ser idólatras del mundo. Amén. Entonces, qué hermoso ejemplo que de María nos da, un ejemplo natural de lo que es adorar al Señor, y más con este Magnificat. Amén. Si continuamos igual en el catecismo de la iglesia, queridos hermanos, en el numeral 2628, anótelo por ahí, nos habla otro término de lo que es la adoración. Va un poco en relación con lo primero que le comentaba. Dice, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante Dios. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho, ¿sí? Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho. Como dice en el Salmo 95, dice, pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, Él fue quien lo creó y la tierra firme, que formaron sus manos. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó. Amén. Entonces, este último numeral, queridos hermanos, nos habla de reconocer a Dios en la adoración como primera actitud, pero porque Él es creador. Lo reconocemos como creador y también reconocemos su omnipotencia como Salvador que nos libra de todo mal. Amén. Entonces, digamos que la adoración, para entrando como en resumen de estos numerales que nos dan tanta riqueza de lo que es la adoración, que de cierta manera, como les decía, lo hemos experimentado, pero a veces se nos olvida cómo es esto, para poder ir más allá, es la acción, la adoración es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Amén. La acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Y el silencio respetuoso de Dios siempre crece cuando estamos en adoración, amén. Siempre hay un silencio que crece cuando estamos delante del Rey. Un silencio que empieza a tapar las voces de allá afuera. ¿A poco no le pasa? Cuando usted y yo, cuando entramos con todo el ministerio de música, que empezamos con la alabanza, a todo lo que da, que vemos todo el pueblo danzar, todo el pueblo levantar manos, alabando y exaltando al Señor, se da un momento de profunda adoración, en donde se llega a un momento donde el silencio respetuoso ante la presencia de Dios se empieza a hacer cada vez mayor.
Porque precisamente la adoración empieza a dejar de... nos provoca que dejemos de vernos, amén, como lo veíamos. Provoca que dejemos de ver las actitudes de lo de allá afuera y empecemos a ver el obrar de Dios. Casi, casi, imagínense, es como si se pusiera delante del corazón de Papá Dios y viera su palpitar. Amén. Y a la vez, al ver el palpitar, tú sientes el palpitar. Amén. Cuando tú abrazas a alguien, a un ser querido con todas tus fuerzas, tu papá, tu esposa, no lo sé, llega un momento hasta donde tú sientes el palpitar de la otra persona. Si no has abrazado a una persona con tantas fuerzas, a lo mejor a tu perrito, perdón que ponga la comparación, pero a lo mejor lo abrazas bien fuerte, yo ya, porque ahí varios tienen a sus perritos, ¿verdad? Y sientes hasta el latir del corazón de tu perrito. Amén. Pero es que es eso lo que la adoración crea. Sentimos, vemos y ver palpitar el corazón de Papá Dios. Hasta aquí no sé si va quedando claro, queridos hermanos, la adoración, amén. La adoración al Dios tres veces santo y soberanamente amable, dice también el catecismo de la iglesia, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. El corazón que adora a Papá Dios sabe qué es lo que está haciendo y sabe a quién lo está haciendo, que se siente seguro de que lo que le pide se cumple. Amén. Es decir, nuestra fe crece cuando adoramos de todo corazón a nuestro Dios. ¿Por qué? Dejamos de vernos a nosotros y empezamos a ver el actuar de Papá Dios en nuestras vidas. Y entonces, imagínese, si eso lo empezamos a entender de manera personal, lo que sucede cuando tú y tu ministerio de música empiecen a ver lo que es adorar al Señor como ministerio. Amén. Empiezas a crear atmósferas diferentes. Empiezas a crear atmósferas de adoración donde lo único que se presenta en ese lugar es Dios. El Shekinah, la presencia de Dios se hace presente ahí. Porque nos rendimos, porque dejamos de vernos y empezamos a ver el actuar de Dios en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante entender algo, muy importante entender algo. Para adorar a Dios, primero tenemos que darnos cuenta que dependemos totalmente de Él. Amén. Para adorar a Dios, debemos de entender que dependemos de Él y esto no se puede olvidar con facilidad. Amén. Eso es algo clave para poder entender la adoración. Lo adoramos en las buenas, lo adoramos en las malas, lo adoramos con instrumentos, lo adoramos sin instrumentos, lo adoramos aunque no haya alguien que te dirige en el momento de oración, lo adoramos cuando haya alguien que te dirige en un momento de oración, en todo momento, porque nos damos cuenta que dependemos únicamente de Él. Amén. Y eso es algo que nos pasa muy seguido, o es algo que hemos ido aprendiendo en este bendito movimiento de la renovación carismática. No sé si le ha pasado que llegamos a nuestras asambleas de oración, y si no hay alguien, pues tenemos los animadores de asamblea, desde luego, ¿no? Y junto con el equipo que somos el Ministerio de Música, pero si no hay alguien que dirija, el pueblo no adora o no alaba. ¿No se ha dado cuenta? Hasta que alguien empiece a decir, hermanos, alabemos, hermanos, adoremos, exaltemos. Porque se nos olvida que nosotros dependemos totalmente de Él y no dependo de alguien. No dependo de un lugar físico. Amén. Y ya lo veremos un poquito más adelante, esta cuestión del depender de un lugar físico. Amén. No sé si te has dado cuenta, querido hermano, no sé, levante la mano quien trajo su corazón en esta tarde. Levante su mano por ahí. Amén, amén. Eso es bueno, ya empezamos bien. No sé si te has dado cuenta que cada latido de tu corazón, a ver, pon tus manos ahí, cada latido de tu corazón, aquí, dicen que por aquí va, se siente, o aquí. ¿Te has dado cuenta que cada latido de tu corazón depende de Dios y no de ti? ¿Sí? Tú puedes hacer latir, te preguntaría a ti, ¿tú puedes hacer latir tu corazón si llegara a pararse? ¿Tú podrías? ¿Verdad que no? No podríamos. Ahí va. Si empezamos a entender, hermanos, que dependemos de Él, que Él es nuestro dueño,
no nos queda más, escuche bien, no nos queda más que entregarnos a su voluntad, a lo que Él quiere de nosotros. Amén. En eso precisamente consiste adorar a Dios. Como el canto de mi hermano Chuy, ¿verdad? Que dice, no se trata de mí, se trata de Él. Amén. Entonces cuando empezamos a entender todo esto, como que las piezas del rompecabezas se empiezan a armar y empezamos a ver lo maravilloso que es dejarme llevar, ahora sí, por entender que todo depende de Él. Fíjese que yo hace muchos años, cuando entré en el movimiento de la renovación, así como todos ustedes, siempre nos llamó la atención la música, ¿verdad? Siempre, yo creo que muchos de nosotros siempre fue como el ministerio de música. Por ejemplo, yo nunca me olvido del ministerio de música que sirvió en mi retiro de inicio, ¿no? De iniciación, mi seminario de vida, así como que dije, yo decía, wow, esto es lo mejor del mundo, ¿no? Y siempre fue mi anhelo entrar al ministerio de música hasta que el Señor me llamó y demás. Pero yo no entendía todavía esta cuestión de lo que es adorar. Y fíjese que yo recuerdo que en varios eventos, en varios encuentros, yo no sabía todavía cómo matizar el rasgueo de la guitarra, y siempre rompía una primera cuerda, una tercera cuerda, que son las que se rompen, ¿verdad? Así. Y chino, pero algo como que el Señor me empezó a mostrar, así lo puedo decir, porque no es alguien que me lo haya enseñado, es el Señor que lo empieza a mostrar, que cuando se tratan las cosas cuando empiezas a entender que las cosas dependen de Él, de verdad hasta el hecho de que no tengas una o dos cuerdas, no impiden lo que la atmósfera de Dios empieza a permitir, la sanación, la alabanza, palabras proféticas y demás. Entonces, yo recuerdo, así yo tengo como ese archivo en mi cabeza, de varias veces que se me rompían las cuerdas, porque no sabía tocar bien la guitarra, le pegaba bien fuerte, ¿no? Pero cuando yo comprendía, bueno, yo no sabía que era eso, pero yo creo que el adorar y alabar a Dios, el estar a los pies del Señor, empiezas a entender que aunque esas cuerdas no estén, no limita el poder de Dios, porque se trata de lo que Él quiere hacer, se trata de lo que tu corazón vaya a estar dispuesto a hacer en ese momento, amén. A lo que quiere ser conquistado tu corazón por el Señor, y entonces las cosas empiezan a fluir de la manera no tuya, no con tus pensamientos de que ya se va a ver bien feo el sol, el rey, ya mejor no toco y dejo la guitarra, no, se trata de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Entonces en eso consiste adorar, darme cuenta de que todo depende de Él, amén, todo depende de Él, totalmente. Y así lo puedo decir de diferentes instrumentos, del baterista cuando se le rompe algún parche, no sé, el bajo a lo mejor es más difícil que se te rompa una cuerda porque están bien gruesas, pero a lo mejor se te desafina y muchas veces nos pasan cosas así, o a lo mejor el que canta dice, ya desafiné, ¿no? Pero las cosas dependen de Dios, y si tu corazón va preparado para esto, las cosas empiezan a dar totalmente en esa libertad que Dios busca de los adoradores, amén. Bueno, fíjense, hermanos, que nuestra iglesia católica, que es infinitamente, tiene tanta riqueza, en esta iglesia donde estamos parados, situados, sirviendo, reconoce precisamente 5 tipos de cultos. Muy bien. Si veíamos arriba una de las definiciones de adoración, les recuerdo, dice que es un culto que se rinde, amén, a la persona o cosa que se considera divina. Entonces nuestra iglesia católica reconoce 5 tipos de cultos. Anótelo por ahí, 5. Muy bien. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a definirlos. El primero es la latría. Escuche bien. Latría. L-A-T-R-I-A. Latría. Y es un término proveniente del latín y a la vez del griego, que significa adoración o culto. Amén. Por lo tanto, si habláramos de adoración como un tipo de oración, esta adoración entra en este tipo de culto, en la latría. Muy bien. La adoración es un tipo de culto que se le llama latría. ¿Ok? Está usado en la teología católica para referirse a la forma más, escuche bien, más alta de reverencia. El culto de adoración, que en sentido estricto, dice aquí una definición, solo debe dirigirse
y ofrecerse absolutamente a Dios. Amén. Entonces la latría es un culto que se dedica únicamente a Dios, ¿ok? A Dios y nada más que a Dios. Muy bien. En un diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, no del Catecismo de la Iglesia ni nada de ello, dice una definición así. Dice, es reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Así dice, así de simple. Reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Muy bien. Entonces el primer punto, el primer tipo de culto que vamos a ver hoy es la latría. Vamos por el segundo, hermanos. Segundo. El nombre es latría relativa, ¿ok? La latría relativa. Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿de qué se trata esto? A lo mejor alguien por ahí lo ha escuchado, pero si no lo recordamos, dice que es la latría relativa se tributa a los objetos que tuvieron contacto con el cuerpo de Jesús. Un ejemplo, por ejemplo, en la cruz, los clavos, muy bien, la lanza que lo traspasó, el pesebre, o algo mucho más actual que se sigue todavía ahí como haciendo investigaciones y demás, la sábana santa, ¿verdad? Muy bien. Es un culto que se le hace ya no a Dios, ya no latría, es latría relativa a objetos que tuvieron contacto con Jesús. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos visto procesiones que veneran este tipo de objetos que tuvieron contacto con Jesús, ¿verdad? Los clavos, la sábana, la cruz, un pedacito de cruz, no sé, la cuna, el pesebre donde estuvo Jesús. Pero se le llama latría relativa. Muy bien. Muy bien, llevamos estos dos. Vamos por el siguiente, hermanos. Es la hiperdulía. ¿Ok? Hiperdulía, anótelo por ahí. Hiperdulía. H-I-P-E-R-D-U-L-I-A. Hiperdulía. Y este es un culto que se tributa únicamente a María Santísima. ¿Ok? Se le da un lugar a María. Podríamos decir, pero entonces estamos hablando de Santa María, estamos hablando de también todos los santos, San Pedro, San Pablo. No. Hiperdulía es un culto que únicamente se tributa a María, muy bien, a María Santísima. ¿Por qué? Por ser madre del Salvador. ¿Qué más? ¿Verdad? Por su participación en el plan divino de la salvación de los hombres. Así que, si lo vemos de esta manera, se le otorga esto de la hiperdulía porque ella está por encima, escuche bien, por encima de los ángeles y por encima de todos los santos. Muy bien. Pero no por arriba de Dios. ¿Ok? Por la excelencia, se clasifica así, por la excelencia de las virtudes por sobre todos los demás santos. Por todas estas virtudes que vemos en María. Muy bien. Entonces llevamos la latría relativa, hiperdulía. Vamos con el siguiente, que es la dulía. ¿Ok? Dulía. D-U-L-I-A. En términos teológicos se designa la dulía como el honor tributado a los santos y a los ángeles. ¿Ok? Es lo que veíamos hace rato. María tiene su lugar. ¿Y entonces dónde quedan los santos? Pues en este tributo a los santos y a los ángeles, ¿ok? Pero fíjense que dentro de los santos, así como María, también existe un lugar especial para San José, ¿ok? Que entra dentro de esta clasificación de la dulía. Se le llama la protodulía, ¿ok? Protodulía, el culto que se dedica a San José. Muy bien. En este año estamos celebrando en nuestra iglesia el año de San José. Muy bien. Y el Papa Pío IX en 1870 proclamó patrono universal a San José de toda nuestra iglesia. Muy bien. Entonces imagínense, tiene un lugar otorgado también dentro de lo que es la dulía, pero no ocupa el lugar ni de María ni de Dios. Tiene un lugar importante por ser padre putativo de nuestro amado Salvador Jesús, ¿ok? Se le llama protodulía. Entonces, en resumen, la dulía es un tributo a los santos, reconociendo que todo lo que han recibido, escuche bien, hermanos, todo lo que han recibido es un regalo de Dios
y ellos son solamente un reflejo de las perfecciones divinas obtenidas por los méritos de Cristo en la cruz. Muy bien. Entrando un poco más a lo que, para poner así como en contexto lo de la adoración, fíjense, hermanos, que en Hechos 10:25, a ver, déjenme checar si es. Sí, Hechos 10:25 nos narra un momento, para poder entender un poco más, nos narra un momento donde los primeros cristianos ya empezaban a diferenciar el culto que se le daba únicamente a Dios y el culto que se le daba únicamente a los santos. Amén. No sé si alguien tenga por ahí Hechos 10:25, 26, si me apoya leyéndolo. Lo perdí aquí. Bueno, si no lo encontró alguien, lo leo de volada. Ya lo encontré aquí. Escuche bien. Escuche bien. Dice: cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy hombre. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Fíjense que se empezaba ya a entender lo que es el culto que se le daba a Dios y el culto que se le daba a los santos. Y había una palabra en griego, escuche bien, hermanos, una palabra en griego que se usa aquí. Si leyéramos la Biblia en griego, la adoración usted la encuentra como proskuneo. Amén. Proskuneo. 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 ¿Ok? Que significa hacer reverencia, dar obediencia. ¿Ok? Fíjese que viendo la palabra de manera etimológica de lo que es proskuneo, entendemos que pros significa hacia y cuneo significa besar. Fíjese que investigando lo que de cómo era la tradición en la tradición en los orientales en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, especialmente en los persas, dice que esta palabra de proskuneo se designaba a la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies al borde del vestido o el suelo. Amén. Entonces, esta palabra de proskuneo es la palabra con más frecuencia que se traduce a adorar en el Nuevo Testamento. Amén. Donde pros, le vuelvo a repetir, significa hacia, y cuneo, así K-U-N-O, significa besar. ¿Ok? Es postrarme para besar los pies. ¿Ok? Imagínense, entonces nosotros, si lo vamos entendiendo, adorar es postrarse delante del Señor y esto que era tan sagrado de besar los pies de aquella persona que se le veneraba en aquel tiempo, se le llamaba, o es la palabra que más se relaciona con adoración. Nosotros nos postramos al grado de besar los pies del Señor Jesús, al grado de decirle: Señor, tú eres mi Señor, me rindo. Ahora sí que, como le hacen por ahí, así me rindo, ¿verdad? Y le ponen de rodillas y beso los pies del Señor. Entonces, no sé si se va dando cuenta entonces de lo que implica entender primero que todo depende del Señor, para entender que esa es la adoración, pero que también es una actitud de reverencia, donde yo me postro, amén, yo me postro, me rindo delante de Él. Muy bien. Y vamos con el último tipo de culto que estamos viendo, que es la dulía relativa, hermanos. Dulía relativa. La dulía relativa es el culto dedicado a ciertas imágenes, ¿ok? Como la imagen de la guadalupana, algunas reliquias de los santos, algunos fragmentos de su ropa,
o algo de lo que el santo usaba durante su vida, un rosario, una Biblia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Jalapa, allá donde yo soy, Jalapa, Veracruz, está un santo que se llama San Rafael Guízar y Valencia. Y yo tengo de él incluso un pedacito de su ropa, ¿no? Entonces, toda la gente que hace estas peregrinaciones para algunas parroquias, capillas, lo que están haciendo es para adorar, para venerar estas reliquias de santos y demás, lo que se está haciendo ahí es una dulía relativa, es un culto que se le llama dulía relativa, ¿ok? Que es un culto que es para, como lo voy a repetir, a las reliquias, a los santos, fragmentos de su ropa, etcétera. Muy bien. Muy bien, hermanos. Del catecismo de la iglesia, como leíamos hace un rato del numeral 26-28, que dice que la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante el Creador, quisiera invitarlo a que de esta frase subraye la palabra actitud. ¿Ok? Vamos a irnos con esta palabra, lo que es la actitud, para ir entrando un poco más de ahora cómo adoramos al Señor. La actitud, según un diccionario, escuche bien lo que dice, es una disposición interior y una postura del cuerpo. Entonces, podríamos decir, hermanos, que la actitud es la antesala de la acción, ¿sí? Siempre antes de cualquier acción debe haber una actitud. Muy bien. Antes de ir a tocar al ministerio de música, debo llevar una actitud de entender que soy un adorador, que entiende que todo depende del Señor. Amén. Como ministerio de música llevamos una actitud, a veces no llevamos la mejor actitud, ¿verdad? Para dar nuestro servicio, pero siempre hay una actitud que antesala a cualquier acción. Entonces, según el catecismo de la iglesia, la adoración también es una actitud, una postura del corazón que define cómo vamos a vivir la vida, cómo vamos a vivir nuestro servicio para el Señor. Muy bien. Entonces, para esto, hermanos, es importante, para adorar al Señor, necesitamos tener una actitud, y una actitud positiva, una actitud que muestre postrar el corazón ante el Señor. Tal vez al grado como lo veíamos en la definición de arriba, postrarme para besar los pies, postrarme para besar el corazón de Dios, pero requiere de una actitud la adoración, ¿ok? Entonces, para esto, la adoración requiere de una esencia, ¿ok? Una esencia, como ese perfume que tiene una esencia agradable, la adoración requiere de una esencia de parte de nosotros. Muy bien, y lo vamos a dividir esta esencia de la adoración en 4 partes. Muy bien, la esencia de la adoración vamos a dividirla en 4 partes para que se nos haga más fácil. Y el primero, queridos hermanos, es adorar, póngale así, adorar es dar. Adorar es dar. Y si analizamos, hermanos, en esencia, la adoración es más dar que recibir. Amén. La adoración es más dar al Señor que recibir. En la adoración, escuche bien, no se pide. Yo no hago una oración de adoración para pedir. Hago una oración de adoración para darle al Señor. ¿Ok? Por eso es que estamos entregando o dando a Dios tantas cosas en esta experiencia que estamos viviendo, entregándole lo que Él nos pide, ¿ok? Cuando nosotros entramos a este momento de adoración, como les decía hace un rato, donde se da ese silencio en el Señor, donde calla todo lo de allá afuera, estamos entrando a una experiencia donde yo estoy entregando mi vida, estoy postrándome ante el Señor, porque adorar es dar, amén. Vamos con el segundo. Adorar es ser suyo. Adorar es ser de Él. Adorar es ser suyo. ¿Ok? Por lo tanto, esta actitud, esta esencia de la adoración, de adorar es ser suyo, consiste en no rechazarle. ¿Ok? No rechazar lo que Él quiere hacer en nosotros. Ni cerrarnos a Él cuando las cosas no vayan como creemos que debe ser. Muy bien. Por ejemplo,
no sé si le ha pasado cuando estamos en un servicio, todo el Ministerio de Música, y de repente se da un momento donde sentimos que no conectamos como Ministerio de Música y creemos que la comunidad no se encontró con el Señor. A lo mejor yo como músico sentí que fallé al momento de tocar, ¿ok? No sé si le ha pasado alguna vez, yo creo que sí. A mí me ha pasado muchísimas veces que estamos con el ministerio sirviendo y decimos, uy, parece que no ensayamos, parece que venimos desconectados, hasta hacemos burla después, decimos, ¿quién fue el que no oró? Así es, ¿quién fue el que no se puso ante el Señor, no? Para echarle la culpa casi casi, pero no cerrarnos a Él cuando las cosas no vayan como creemos que deben ser. A pesar de ello, ministerios de música, sí les diría, continúen. Adorar va más allá. Adorar es ser suyo, ¿ok? Decirle al Señor, yo te pertenezco, aunque esto no lo entienda, por eso te adoro. Amén. Hágase en mí tu voluntad, como dice María. ¿Ok? Adorar incluso en medio del dolor. Wow. Abraham, por ejemplo, Abraham cuando iba a entregar a Isaac, como lo leemos en el Génesis 22, ¿verdad? Este es un ejemplo de adoración, de entrega, que lo que es la adoración, entregar lo que más quieres. Abraham iba a entregar a Isaac, ¿ok? Otro ejemplo en la Biblia que vemos cuando lo perdió absolutamente todo, pero lo que no perdió fue la confianza en él, dice la palabra. David cuando murió cuando murió el hijo de su pecado, por ejemplo, por su pecado, etcétera. Muchísimos ejemplos que tenemos. La adoración es estar ahí a pesar del dolor, a pesar de creer que las cosas no son como nosotros queremos, ¿ok? Entonces, por eso adorar es ser suyo, ¿ok? Vamos con el tercero, hermanos. Tercero, adorar es contemplarle. Adorar es contemplarle, significa contemplarle. Haga de cuenta que es como si fuéramos nosotros unas esponjitas, unas esponjas que absorben absolutamente todo. Es como absorber al Señor, ¿ok? Contemplarles es estar delante del Señor y absorber todo lo que Él es en mi vida, ¿ok? La contemplación es silente. En ocasiones, lo mejor es callar frente a Dios. En ocasiones, eso es lo mejor. Callar cuando estamos frente a Dios. Es imposible poder seguir a alguien, poder seguir sus actitudes, si no lo contemplamos. Amén. Es imposible poder adecuarnos a la manera de alguien si no lo contemplamos. Si no contemplamos a Dios, no podemos percibir su plan. No podemos ver lo que Él, cómo es que actúa, cómo es Él, de qué maneras es que Él actúa ante ciertas situaciones. No podemos si nosotros no lo contemplamos, ¿ok? Entonces, por eso, proscuneo, que es la palabra esta griega que veníamos, proscuneo es postración, depender de Dios, ¿ok? Vamos con el cuarto punto, hermanos, que es adorar. Adorar es necesitarle. Adorar es necesitarle. Es algo muy sencillo como no estar apegado a nada más que a Dios. Un amor exclusivo y por sobre todo buscar su sonrisa, buscar agradarle. ¿Ok? Adorar es necesitarle. Fíjese que con estos 4 puntitos, hermanos, de lo que es la esencia de la adoración, si nosotros empezamos a practicarlo de tal manera, pero no como ¿cómo explicarle? No como algo, no como un instructivo que se te da para armar algo, no, sino como una vivencia en nuestras vidas. Podemos empezar, escuche bien, incluso a ver lo que el plan que Dios tiene para ti. Porque nosotros empezamos a mirar la actitud de Dios cuando lo adoramos, amén. Empezamos a ver cómo es Dios también, cómo son sus maneras, cómo son sus formas, cómo Él se mueve a través de los hermanos. Cuando tú y yo adoramos al Señor a través del canto, por ejemplo,
empezamos a ver cómo los hermanos empiezan a tener un encuentro con el Señor, pero cuando contemplamos podemos ver esas maravillas, amén. Le voy a contar algo que, digámoslo así, que he descubierto en este tiempo y me ha llenado de mucho gozo. Así se lo digo, nunca lo había descubierto y se lo comparto. Hace muchos años yo, para poder servir a través de la música y así tomar mi guitarra, yo dependía siempre de una carpeta de cantos que yo me armé una vez, que decía así divididos, alabanza, Espíritu Santo, como muchos de nosotros tenemos. Pero recuerdo en una ocasión que incluso estaba con Omar Guzmán en un retiro de jóvenes y llevaba yo mi carpeta morada, bien que me acuerdo, con esos anillos así grandotes, divididos. Y un día se abrió el clip de adentro y se salieron todas mis hojas en pleno momento de oración, en la hora santa, ¿no? Hace muchos años. Y te imaginarás ahí el regazón de papeles y yo me puse nervioso. El chiste es que al final me dijo Omar me dijo, déjate mover por el Espíritu Santo. Los cantos ya están ahí, los cantos ya están aquí en tu corazón. Si tú ensayaste, los cantos incluso están aquí en tu cabeza. Déjate llevar por ese momento. Y fíjese que para mí fue muy increíble, porque empecé a intentarlo. No le puedo decir que ya después de lo que me dijo Omar ya empezó a fluir todo. No, fue un proceso. Pero ¿por qué le cuento todo esto? Con el tiempo me fui aprendiendo los cantos, con el tiempo también la técnica musical, que de eso les van a hablar más adelante, de la formación que va a haber, te complementa, que de repente si un canto está en re, pero ya no te acuerdas de todos los acordes, sabes que hay una secuencia de acordes que te van a ayudar para sacar ese canto que está en re, como el de Haz llover, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ven, espíritu, ven, y ya sabes re, la, si menor, y ya te lo sabes, ¿no? Pero fíjese que cuando empecé a adorar al Señor con todo mi corazón, eso de lo que cuando se me cayó la carpeta fue hace años, ya tiene como 10 años más o menos. Lo de aprenderme los cantos tiene, pues yo creo que 2 años después de eso que me pasó, dije, no, pues ya me voy a poner las pilas. Pero después, hermanos, cuando empecé a adorar realmente al Señor, escuche bien, a postrarme delante de Él y ver su actuar en mi vida, y ver cómo actuaba Él en la vida de la comunidad, empezó a surgir algo nuevo. Ustedes han escuchado acerca del canto nuevo, ¿cierto? El canto nuevo que se da en un momento de oración, Pues fíjese que ha habido muchos momentos en donde incluso yo me olvido, no quiere decir que ya lo haga, pero yo me olvido de lo que está escrito en una hoja y empiezo a hacer un canto que siento que es lo que Dios quiere decir, que Dios quiere hablar en ese momento. Porque la adoración nos lleva a eso, hermanos, a poder entender que como todo depende de Él, incluso las hojas o las letras de un canto empiezan a dejar de ser lo primordial, porque es lo que Dios quiere pasar a través de ti, que eres instrumento, y que tu boca empiece a hablar lo que Dios quiere decir. Eso es algo que le comparto de manera personal, algo que yo he experimentado. Hay momentos donde, por ejemplo, cuando llega el canto, no sé qué canto va a venir ahorita en el Renovados 3, que todo mundo, todos los ministerios de música lo van a cantar, así como pasó el de Quiero alabarte. Toda alabanza inicia con ese canto. Pero cuando lo adoramos vamos a entender que hay otros cantos que se cantan en el cielo, que por la adoración que tú haces al Señor es un canto que le va a servir a la comunidad porque va directamente del corazón de Papá Dios. Amén. Y entonces eso es a lo que queremos irnos y queremos llegar de cierto punto. Escuche bien. No se vaya a malinterpretar, no quiere decir que entonces ya no adquiera los himnarios de Renovados y entonces ya no me los voy a aprender, porque el Mike dijo que entonces ya lo que venga, que levantando mi señal para Dios, ya ese canto lo que se venga a mis labios. No, es un proceso, hay ciertos momentos donde se puede aplicar esto, pero es estar abiertos. Le decía yo, a veces yo me confiaba de una hojita, pero va más allá, esto va más allá. Adorar cuando te postras, cuando dependes de Él, empiezas a tener esas experiencias tan hermosas. Amén. Le voy a contar un cuentito. No sé si le gustan los cuentos. ¿Sí? ¿Sí le gustan? Yo creo que sí. Ahí va. Estaba un maestro, ¿ok? Un maestro con su alumno. Y el maestro le dijo, el alumno le dijo al maestro, maestro, necesito la sabiduría. ¿Cómo es que la puedo obtener? Entonces el maestro le dijo, ven conmigo. Así le dijo, ven conmigo. Dice el cuentito que lo llevó a un estanque de agua
lo tomó por la cabeza, imagínese, y lo puso bajo el agua. ¿Sí? Imagínese ese momento, lo puso ahí bajo el agua. Y el maestro le preguntabas, ¿qué es lo que necesitas? Y yo imagino al alumno que sacaba su cabeza y decía, sabiduría. Sabiduría, contestaba el discípulo, el alumno. Y otra vez volvía a sumergirlo y le volvía a preguntar el maestro, ¿qué es lo que necesitas? Y otra vez, sabiduría, maestro, es lo que necesito. Y una vez más lo sumergió y le volvió a preguntar el maestro, ¿qué es lo que necesitas? Aire, aire, empezó a decirle el alumno, ¿verdad? Empezó a decirle, aire es lo que necesito. Entonces el maestro le contestó, escuchen bien, ahí viene la reflexión. Cuando necesites la sabiduría, así como cuando necesites la sabiduría como necesitas el aire, la obtendrás. Amén. No sé si quedó claro, pero así es la adoración. Es una necesidad que nosotros tenemos, que a veces la vamos buscando por otras cosas. Yo necesito la mejor guitarra para adorar. Yo necesito que todos los del ministerio de música sean gente espiritual. Te vas dando cuenta en el camino que realmente lo que hace falta es postrarse ante el Señor para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y vamos con unos puntos, hermanos. Me voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo. ¿Qué impide que le adoremos al Señor en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que impide esto? Ahí le va, punto número 1. La actitud de orgullo. El primer punto es la actitud de orgullo. La persona orgullosa nunca acepta su culpa o reconoce sus faltas. Dice solamente yo y él está por encima de todo y de todos. La persona orgullosa también le da vergüenza pertenecer a Cristo de una forma notable. O sea, que los demás lo noten incluso. Eso es una actitud de orgullo también. Déjeme decirle. Hay creyentes, escuche bien, hay católicos que han desarrollado la habilidad de adorar al Señor sin sacrificar su orgullo. Pero la humillación de nosotros mismos, hermanos, escuche bien, el humillarnos nosotros mismos y la exaltación de Dios son la esencia de Dios precisamente. Por eso es que empiezo con este punto, la actitud de orgullo. Si precisamente adorar es humillarnos de nosotros mismos y exaltarlo a Él, el orgullo no nos va a funcionar, amén. Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Entonces, si sustituimos, por ejemplo, la palabra verdad, como dice en Juan 4:23, ¿verdad? Diría que Dios Padre busca adoradores en espíritu y en humildad. ¿Ok? Si sustituimos la palabra humildad por verdad, podríamos decir, como dice en Juan 4:23, que vamos a hablar más adelante sobre ello, diría que Dios Padre busca adoradores en espíritu y en humildad. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos impide adorar en espíritu y en verdad es la actitud de orgullo. Punto número 2, hermanos. La actitud de espectador. La actitud de espectador. Hoy en día, con todos los espectáculos, los conciertos que tenemos aquí a la mano en internet, congresos, hemos reducido nuestro nivel de adoración a algo eventual únicamente, a una adoración de eventos, nada más, a una adoración falsa, me atrevo a decir, donde únicamente nos conectamos y ven que estamos aquí del otro lado, pero te queda ahí a ti en tu corazón como preguntarte, ¿adoras? ¿Sí te encuentras con el Señor o solamente estás como espectador, no? Por ejemplo, el espectador no participa, solo mira, observa desde su lugar lo que otro hace. ¿Sí? En la palabra, en Amós 5, 23, 24 dice que a Dios no le gustan dice que a Dios no le gustan nuestros cantos si no estamos participando de ellos con el corazón. Imagínese,
¡Wow! Eso está muy fuerte. Si nosotros no estamos participando de corazón, porque eso es lo que más le gusta a Dios, más que tus cantos, más que tu servicio, Él quiere tu corazón. Por eso quitemos ya la actitud de espectadores y metámonos, como dice Miguel Horacio, subámonos a la ola del Espíritu, subámonos, no te quedes viendo nada más como todos los demás lo hacen, subámonos, dejemos de ser espectadores. Tercer punto, hermanos, la actitud de sentimentalismo, que nos aleja totalmente de adoración. Sentimentalismo es cuando sacamos la mente de todo lo que estamos haciendo. Una persona es extremadamente sentimental cuando no piensa, cuando solamente siente, solamente está sintiendo. Y entonces, no sé si usted ha escuchado alguna vez la palabra hedonismo, ¿sí? Nos lleva al hedonismo. El hedonismo es la corriente de pensamientos en la cual las personas actúan solo porque les provoca placer. Yo solamente voy a la comunidad porque siento bien bonito. Yo voy a los ensayos del Ministerio de Música porque pues siento chido que los demás estén ahí alrededor de mí y quieran orar por mí todo el tiempo, ¿no? Yo voy al servicio porque pues, se ha vuelto para mí ese lugar donde yo siento bien estar en la comunidad en oración, pero se vuelve una rutina esto de la actitud del sentimentalismo, ¿ok? Entonces nos lleva a adorar solamente cuando tenemos deseos de algo. Si no tienes deseo de adorar, entonces no te preocupes, ¿ok? Entonces quitemos esta actitud del sentimentalismo y vámonos con lo que realmente es adorar, ¿ok? No podemos permitir que nuestros deseos, escuche bien hermano, nuestros sentimientos, nuestras emociones, controlen nuestra adoración. Aunque no sintamos deseos, escuche bien, Él es digno. Él siempre por sobre todo es digno. Muy bien. Muchas veces, por ejemplo, como le decía hace rato, las canciones nuevas nos ayudan a adorar pensando. Escuche bien, a adorar pensando. Las canciones nuevas, las que tenemos frescas. Pero luego en las canciones como ya conocidas que decimos, yo nada más empiezo a tocar el canto de Haz Llover y ya la gente lo canta solito, pareciera como si fuera un piloto automático donde ya dejamos de adorar, aún así con el canto. Se siente bien la canción, sentimos seguridad en la canción, pero nos salimos de ella totalmente, ¿ok? Entonces, en esas canciones que digamos que ya pasaron de moda, ya no ponemos todo nuestro ser porque ya nos la sabemos, ¿ok? Es un ejemplo que también nos puede ayudar. Muy bien. Dice San Agustín, hermanos, cuando me conmueve más la voz del cantor que las palabras cantadas, confieso que he pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que conmueve más la voz del cantor, más que esas palabras cantadas, es un problema. Muchas veces así nos pasa, ¿no? Muchas veces conmueve más la manera en que tú y yo, la manera en que nosotros ponemos la voz en un canto y pareciera que no estamos viviendo lo que el canto está diciendo. Muy bien, y eso es bien importante. Fíjese que en el Ministerio de Música, donde estaba yo allá en Jalapa, en mi comunidad, siempre hacíamos un ejercicio de que cuando poníamos un canto nuevo, no llegábamos a poner ya, a montar el canto y ya tengo los acordes y ya los saqué, sí era bueno, pero nos poníamos a leer lo que decía el canto y nos empezábamos a dejar que el canto también lo ocupáramos como oración, para que cuando lo cantáramos no solamente sea la voz que está diciendo algo, sino que lo está viviendo. ¿Ok? Este es un ejercicio que, bueno, les paso el tip si les puede servir. A nosotros nos servía mucho porque había cantos donde luego decíamos, a ver si ahorita me acuerdo de alguno, que había hermanos que lo cantaban y ni sabían qué decían, decían otras palabras, ¿no? Pero cuando lo analizamos, lo sentimos, lo rumeamos, así como la palabra de Dios también, podemos entender el sentido del canto y vivirlo. Muy bien. Otra actitud, hermanos, que nos aleja de la adoración es la idolatría, ¿ok? Lo contrario a la latría, que va únicamente para Dios, amén, como lo veíamos. Ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Todo lo que le quite el lugar a Dios, eso es un ídolo.
Cuando a cualquier otra cosa le atribuimos toda la atención, la pasión o la entrega que se le debe a Dios, caemos en la idolatría. Si atendemos, esto es muy importante, músicos, adoradores, si atendemos más la música que al creador de ella, entonces estamos adorando a la música y la estamos idolatrando. Muy bien. El quinto punto, hermanos, es la actitud negativa. Esta actitud nos desenfoca totalmente de la adoración. Cuando Dios, cuando no aceptamos, escuche bien, cuando no aceptamos lo que Dios nos revela en dado momento sobre nosotros mismos, cuando tomamos esa actitud negativa, nos alejamos de del plan que tiene Dios para nosotros y dejamos de adorar. Cuando nos cerramos a la palabra de Dios o al fluir del Espíritu Santo. Cuando decimos no a lo que Dios está haciendo, o cuando el no mental, porque también hay un no mental que muchos músicos tenemos a veces, domina nuestra entrega a Dios. Muy bien. Oye, Erika, pero yo estoy viendo que el Señor te está tomando en cada asamblea. Por favor, agarra tu micrófono, adora, no te dé pena. No, yo. Y negativa, ¿no? Negativos totalmente. O muchas veces vemos el espíritu actuar en aquel músico que creemos que puede explotar más allá ese instrumento y llevarlo a la adoración, pero hay una actitud negativa. Y la actitud negativa se vuelve como un muro que nos impide adorar, nos impide ver el fluir del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, hay que entender, escuche bien, que la verdadera adoración nace del corazón de Dios. Y por ello, Él nos indica cómo hacerla. Imagínense, la verdadera adoración nace primeramente del corazón de Papá Dios. Y Él nos va a indicar cómo hacerlo también. Hasta podríamos, por eso es que decimos, no se trata de mí y usted blandito y se deja llevar. Porque Él le va a indicar cómo hacerla. Usted es nada más instrumento. Muy bien. Muy bien. Fíjese que para ir cerrando un poco con este tema, queridos hermanos, por mucho tiempo, se ha creído que adorar es solamente para los avanzados en la fe, ¿no? Para los coordinadores nacionales, para aquellos que están en el Ministerio Nacional, para los del Ministerio Diocesano, eso sí, para ellos se ha creado la adoración. Pero la iglesia, escuche bien, enseña lo contrario. En el catecismo de la iglesia, en el numeral 26-28, dice: adorar debe ser la primera actitud del creyente. Lo que veíamos hace rato, ¿verdad? Levante la mano aquí los creyentes, los que creen en Dios. Ok, tu actitud, tu primera actitud es adorar. No es nada más para los que tienen una fe avanzada según tú. No, es para todos, ¿ok? Entonces, el Padre, Papá Dios, busca verdaderos adoradores, ¿ok? El Padre busca verdaderos adoradores, como vemos en Juan 4:23, ¿ok? Cuando alguien está buscando algo, es porque lo que busca no está fácil de encontrar, o está muy escondido, o está muy escaso. Por eso es que lo está buscando, ¿verdad? Por eso es que buscamos algo, porque está ahí escondido, no lo encontramos, está muy escaso. Y si Dios busca verdaderos adoradores, es porque los quiere cerca, hermanos. Dios te está buscando a ti. Escuche bien en esta noche. Dios te está buscando a ti porque te quiere cerca. Y porque hay pocos. Porque hay pocos que han tomado la iniciativa. ¿Ok? Entonces, podemos hablar y decir que hay una obsesión por parte de Papá Dios. Papá Dios, Padre, Creador, está obsesionado en buscar verdaderos adoradores. Y por eso es que la primera actitud de nosotros debe ser adorar. Fíjese que buscando lo que es la palabra obsesión, ya ve que como que es bueno tener estos significados para entender un poco más. La palabra obsesión dice en un diccionario, dice: idea que con tenaz persistencia asalta la mente, es decir, consistente, firme, adherente.
No sé si alguna vez, hermanos, has tenido la obsesión por conseguir algo o obtener algo, no sé. No sé, una computadora, un celular, una guitarra, Martin, Taylor, no lo sé, ¿no? Un piano, buenísimo, ¿no? Eh, pero ¿por qué crees que la obsesión del padre? El padre está obsesionado en esta búsqueda, así como nos ha pasado muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Punto número uno. Hay muchos adoradores, escuche bien, él está obsesionado en buscarnos, porque hay muchos adoradores equivocados. Por naturaleza, todos somos adoradores, pero no todos adoramos al Dios verdadero. Cuando, cuando Jesús habló de esta importante búsqueda del Padre, que lo vemos en Juan 4:23, que ahorita lo voy a desglosar un poco más, lo he mencionado ya muchas veces, cuando estaba hablando con la samaritana, no sé si recuerde, sí, ¿verdad? Cuando hablaba con la samaritana Jesús, los samaritanos, para empezar, estaban considerados así como alguien lejano que no se llevaba con los demás porque eran considerados herejes, porque tenían otros templos en otro lugar fuera de Jerusalén. Entonces, para empezar, fíjese de eso. Pero si Jesús se atrevió a hablar con la samaritana, a hablar con ella, es porque ella puede convertirse en una verdadera adoradora. Por eso lo hizo, la buscó, la encontró y le dijo esto. Le dijo las palabras porque ella podía ser una verdadera adoradora. Además, Jesús habla de que no importa el lugar donde estés adorando, sino la actitud. No importa dónde estés si tu actitud es correcta. Adorar a Dios es por encima de todo y servirle en todo. Amén. Por encima de todo. Y ese es un ejemplo bien claro para este tiempo que nos tocó vivir de pandemia. Escuché a muchos hermanos de mi comunidad decir, chin, ya las asambleas no van a ser en el templo o en el salón donde estábamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrarnos con Dios? Pero por favor, si además, si Jesús nos enseña en este pasaje que no importa el lugar donde estés adorando, sino más bien la actitud, muy bien, no importa dónde estés situado, más bien, si adoramos de manera correcta, el Señor se va a hacer presente. Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Punto número 2, porque hay pocos. Hay pocos. No se encuentran los verdaderos adoradores con facilidad. La iglesia supuestamente debería o está llena de adoradores si es que tomamos lo que les decía, ¿verdad? Que todos por el hecho de ser cristianos, nuestra primera actitud es adorar. Pero no es así. Dios sigue buscando verdaderos adoradores. Si Dios los sigue buscando, es porque parece que entre los muchos que hay, la mayoría, pues somos falsos adoradores o no adoramos como debe ser. Y fíjese bien, hermanos, Dios escanea así, Dios escanea la vida de cada uno y ve quién se para, ve qué músicos separan lo que cantan en la oración y lo que viven en su vida. Eso lo ve Dios. Porque solamente un verdadero adorador puede captar y recibir lo mejor de Dios. Y cuando, escuche bien, cuando dos personas se aman, se buscan, ¿a poco no? ¿Usted ama a Dios? ¿Sí ama a Dios? ¿Dios le ama a usted? Por ahí dice Ceci así, sí, me ama Dios. Pues entonces, cuando dos personas se aman, se buscan. Dios nos está buscando. Dios busca al verdadero adorador y el verdadero adorador debe de buscar a Dios porque hay un amor que nos une, ¿ok? Según San Agustín dice, la prueba de que hemos encontrado a Dios es que le seguimos buscando. ¿Amén? La prueba de que nuestro ministerio de música ha encontrado a Dios en la adoración es porque le sigue buscando y no se limita para descubrir ese amor, para descubrir el darle lo mejor a Él. Dios quiere lo mejor para todos, pero no todos reciben lo mejor que Dios les quiere dar. Pues no todos están de acuerdo con Él, siempre, o no lo conocen, o huyen de su presencia. Este día, hermanos,
A mí siempre me gusta decir, este domingo 18 el Señor nos quiere hablar a nuestro corazón y grábelo ahí, porque si nosotros empezamos a partir de hoy a tener estas actitudes de un verdadero adorador, complementado con todos estos 7 temas que hemos visto, usted va a descubrir que el Señor quiere hablar a través de usted y quiere cantar a través de ti. Y es la adoración lo que nos lleva a esto, ¿ok? En la adoración se da la sanación, en la adoración se da el encuentro, se da escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, escuche bien, eso también se lo comparto así, que es algo como que descubre uno. Hay palabras que te puede decir tu mamá, correcciones que te puede decir tu esposa, ideas que te pueden decir tus amigos, orientaciones que te puede dar tu coordinador de comunidad, tu coordinador diocesano. Pero hay palabras de parte de Dios que llegan a tu corazón, que te indican el camino, que te guían, que solamente se dan en la adoración, en la intimidad. Amén. Yo no sé si usted quiere esto para su ministerio, para tu vida. Que Dios te guíe porque lo estás adorando. Amén. Entonces, yo le invito a que tomemos esta actitud a partir de hoy. Dios nos está buscando. Pocos son los que han tomado la decisión y sigue buscando más porque muchos no son auténticos adoradores. Pero siento en mi corazón que a partir de hoy el Señor va a enseñarnos más a cómo descubrirlo, anhelar más su corazón, anhelar más estar en su presencia. Para terminar, no sé si usted, para mí fue muy marcado un encuentro de músicos en Monterrey, donde estuvo Marco López, estuvieron un chorro de hermanos, estuvimos compartiendo y demás. Y llegó un momento donde las asambleas de oración, que estábamos acostumbrados a 1 hora más o menos, 1 hora 45 minutos, las asambleas y los momentos de oración se prolongaron hasta 2 horas. Y nadie sintió ese momento. O sea, nadie, como que nadie dijo, oye, ya se pasó el tiempo. No, parecía que incluso nos faltaba más. Para mí ese día, en ese encuentro, para mí fue un parteaguas personal, pero también un parteaguas para la nación, para los músicos. Porque cuando te rindes a los pies del Señor, Él empieza a dar guías, pero también te empieza a marcar el camino. Y desde ese entonces, fíjese, yo hablando con Chuy, hablando con Eric, con Rubén, yo le dije, nuestra forma de adorar también cambió. Y empezamos a depender más de lo que Dios quería hablarnos, que más centrarnos en lo que un canto dice, sino más bien lo que Dios quería decirnos a nosotros, amén. Y entonces es lo que le compartí hace rato, que entonces empiezan a surgir estos cantos nuevos, que sé que son de parte de Dios, porque uno lo empieza a experimentar, amén. Entonces, es por eso que los invito a que nos unamos como adoradores, para crear una atmósfera en todo el país de adoración, amén. Una atmósfera de adoración que cambie, que transforme y que como músicos nos lleve a cambiar las actualidades que estamos viviendo. Muchas veces nos quejamos, pero más que quejarnos hay que adorar más fuerte, más grandemente al corazón de papá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues les agradezco mucho haber puesto atención en esta noche. Yo sé que han tomado varios apuntes, pero más que ello vamos a llevarlo a la práctica. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nuevamente gracias. Es un gusto estar aquí conectados con ustedes, ver gente desde Yucatán hasta allá arriba, en Mexicali, en Tijuana. Es increíble, increíble de verdad. Ya anhelo que nos podamos juntar todos de manera presencial un día. Y como le decía a Chu y a Paco, creo, no recuerdo, desde el primer rasgueo de la guitarra se desborde Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Mike, muchísimas gracias por este tema enriquecedor, desde luego, como todos. Son temas que podemos poner en práctica